Vamos a esperar unos 2 minutitos que se sume la Hola, gente buenos que viene días. medio cargada y vamos a empezar, ¿ya? Voy a ir anotando las preguntas que van saliendo en el chat en caso de que la Maca esté hablando para no interrumpirla y después hagamos como un... Si estás de acuerdo, Maca. Sí, ni un problema. Para que no se nos vaya ninguna. Ya tenemos gente de La Serena, de Los Ríos, de todo Chile, de Viña. Castro de Chiloé. Concepción, Copiapó, Arica. Muy bien. Maca, después esta charla queda guardada y la subimos a Facebook, ¿cierto? Sí, Y a nuestro canal de YouTube. sí, ya está siendo grabada ya, así que Ya, perfecto. Mira, desde República Dominicana nos están mirando. Somos internacionales. vamos a empezar. Bueno, buenos días a todos, todas quienes se han podido sumar hoy día. Esta es nuestra primera charla de la temporada 2021 y la teníamos coincidentemente programada para hablar sobre COVID y síndrome de Down, y la verdad es que en los últimos días han habido muy buenas noticias respecto a la vacuna y las personas con síndrome de Down en el plan de vacunación de nuestro país. Por lo tanto, eh, cayó muy preciso para aclarar muchas dudas e inquietudes que han surgido en los últimos días respecto a la vacunación. Por lo que preparé algo bastante cortito, muy preciso, para dejar harto espacio para las preguntas. Eh, la idea es que Evelyn nos está apoyando en la parte técnica. Eh, Ella va a estar coordinando el tema de que por favor mantengan sus micrófonos apagados. Esta sesión está siendo grabada y después la vamos a publicar, de manera de que si conocen a alguien que no se haya podido sumar, la pueden ver después, o si les queda duda, volver a repasarla, o si es que se tienen que salir antes, la puedan terminar de ver. Al final vamos a tratar de contestar todas las preguntas dentro de lo posible. Puede ser que hayan preguntas que yo no logre solucionar, pero vamos ahí a tratar de hacerlo lo mejor posible. Entonces, aclarado eso, hoy día vamos a conversar dos cosas principales. Una, aclarar qué es lo que se sabe hasta el momento respecto a COVID-19 y síndrome de Down. Y después vamos a dejar un espacio mayor respecto a vacuna COVID y las indicaciones en torno a personas con síndrome de Down y sus cuidadores. Hoy día, ¿qué es lo que sabemos sobre COVID y síndrome de Down? Eh, Tenemos que ser bastante honestos en decir que los estudios en torno a síndrome de Down y COVID son pocos.
Pero ha habido un esfuerzo internacional, especialmente liderado por el T21 Research Society, que es una sociedad científica que convoca a los principales investigadores en todo el mundo en torno a síndrome de Down, que han ido recolectando información respecto a la enfermedad COVID-19 en personas con síndrome de Down. Y a partir de ello y de los esfuerzos, por supuesto, de distintos equipos a nivel internacional, han habido publicaciones importantes que nos dan información que nos ayuda, por supuesto, a tomar decisiones hoy día. Entonces, hoy día vamos a repasar muy rápido respecto a la enfermedad SARS-CoV-2, que es la enfermedad de COVID. ¿Por qué las personas con síndrome de Down son consideradas un grupo de alto riesgo? ¿Qué efectos hay respecto a salud mental? También un poco conversar las repercusiones que hay en la dificultad de rehabilitación y qué pasa también con los cuidadores. Entonces, COVID-19, como ustedes saben, ya llevamos un año intensivo de esta enfermedad. Es una enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Y es importante aclarar que esta enfermedad se manifiesta en personas con síndrome de Down de la misma forma que la población general. O sea, las personas con síndrome de Down van a presentar fiebre, tos, cansancio, dolor muscular, pérdida del olfato, pérdida del gusto y diarrea dentro de las manifestaciones más frecuentes. Sin embargo, sabemos, y ustedes que son los familiares de personas con síndrome de Down, ustedes saben que a veces la manifestación o el poder decir los síntomas que tienen sus hijos o sus personas a su cuidado, a veces son difíciles de identificar. No es que no los tengan, sino que a veces los manifiestan en forma más sutil. O por ejemplo, hay personas que generalmente las mamás dicen, no, pero es que a él nunca le da fiebre. Y 36,9 para él es fiebre. Eso nosotros tenemos que escucharlo, ¿ya? Por ejemplo, la tos. Hay personas con síndrome de Down que son muy malas para toser. Entonces, más que tos, empiezan a tener como una especie de flema atravesada que no logran toser. El cansancio y dolor muscular a veces les cuesta decir me duelen los músculos y simplemente los niños o los jóvenes o los adultos se ponen irritables o de mal humor o cambian su comportamiento, se ponen a veces agresivos o tienen manifestaciones de autoagresión o tienen algún deterioro del punto de vista cognitivo, dejan de hablar, no se levantan, etc. Son, en el fondo, elementos que son manifestaciones, no es que la enfermedad los ponga así, sino que es la forma que a veces ellos tienen de manifestar que algo le está pasando. Tienen que recordar también que las personas con síndrome de Down tienen un umbral del dolor más alto. Por supuesto que hay un abanico de manifestaciones, pero la gran mayoría de ellos tiene un umbral del dolor más alto. Por lo tanto, aguantan mucho más ese dolor, pero cuando lo tienen a veces lo manifiestan no diciendo que tienen dolor, sino que de otra forma, como les he comentado. Entonces, si bien es cierto, las manifestaciones son las mismas, cómo nosotros identificamos esas manifestaciones es que nosotros tenemos que mantener una perspectiva abierta de que eso se puede leer un poco distinto. Ahora, ¿cómo se transmite el virus en personas con síndrome de Down? Exactamente de la misma forma que para el resto de la población, ¿ya? Y eso implica que, por supuesto, que se transmite a través de las gotitas de saliva, superficies contaminadas y, bueno, todo lo que ustedes han aprendido en este último año. Por lo tanto, no están exentos de tomar todas las precauciones de lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento físico, como es la recomendación para toda la población, ¿ya? Y lo último, respecto al tratamiento, el tratamiento
para personas con síndrome de Down respecto a COVID también es exactamente el mismo que para la población general. O sea, es un tratamiento de soporte en donde se va dando el tratamiento de acuerdo a las manifestaciones y complicaciones que puedan tener. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sabemos respecto a esto del alto riesgo? ¿Ya? En la población general se ha observado que hay cierto grupo de personas que se complican más que la población general. Y así como ustedes han escuchado que los mayores de 60, 65 años tienen un riesgo mayor de complicarse, o que aquellos que tienen diabetes, o que tienen hipertensión, o que son obesos, tienen un riesgo mayor de evolucionar en forma grave, de hospitalizarse y de fallecer. Hemos tenido un año muy intenso donde hemos tenido una altísima tasa de fallecidos. Seguramente cada uno de ustedes ha tenido algún conocido, espero que no hayan tenido algún fallecido en sus familias, pero si lo han tenido, sí, esas pérdidas son pérdidas reales, por lo tanto es un virus que tiene riesgo de mortalidad. Y así se han identificado ciertos factores en que las personas pueden tener un riesgo aumentado de complicarse y de fallecer. Y dentro de los escasos estudios relacionados con síndrome de Down, se ha determinado que la condición de síndrome de Down es una condición de alto riesgo. Y es así como lo declaró el CDC, que es en el fondo el Centro de Enfermedades de Estados Unidos y que ha sido líder en toda esta pandemia respecto a directrices, es que este grupo fue incorporado dentro de todo el listado de personas que tienen un riesgo aumentado de complicaciones en torno a COVID-19. ¿Ya? Entonces, hoy día la condición de síndrome de Down entra dentro del listado de condiciones que nos ponen en mayor riesgo, equiparables con personas en tratamiento con cáncer, personas con obesidad, personas con cardiopatías, personas con inmunodeficiencias, diabetes o personas con condiciones neurológicas como por ejemplo la demencia. Ahora, probablemente se pueden preguntar por qué. ¿Por qué las personas con síndrome de Down tienen un mayor riesgo de evolucionar con COVID-19 en forma más complicada? Y ahí hay muchos elementos que probablemente no hay uno solo que pueden influir en que esa persona tenga una evolución más complicada. Lo primero es que es conocido que las personas con síndrome de Down tienen una inmunidad menos eficiente. Hay algunos puntualmente que tienen inmunodeficiencias específicas, por ejemplo, que sus defensas no logran defenderse contra, por ejemplo, el neumococo. Y vamos a encontrar personas con déficit de anticuerpos antineumococo. Eso es un grupo específico, pero la generalidad de las personas con síndrome de Down puede tener una inmunidad menos eficiente. Eso no significa que todas las personas con síndrome de Down tengan una inmunidad menos eficiente. Si ustedes probablemente que tienen hijos o tienen personas con síndrome de Down a su cuidado, probablemente han tenido experiencia de tener niños, jóvenes o adultos bastante sanos, ¿ya? Ahora, el riesgo de tener una inmunidad menos eficiente está también dada porque esta es la primera vez que nos estamos exponiendo a este virus. Y nuestra inmunidad tiene que conocer este virus para poder montar esta respuesta inmune. Y es ahí donde entonces tenemos que considerar que esta inmunidad menos eficiente pudiera también ser menos eficiente para este nuevo virus. Por otro lado, hay una dificultad en ser efectivos con la eliminación de secreciones. Y eso aumenta el riesgo de tener complicaciones de las vías respiratorias. ¿Ya?
Eso ocurre para todos los virus respiratorios en personas con síndrome de Down, ¿ya? Y generalmente afecta en los extremos de la vida. Esto lo vemos con mucha frecuencia en los primeros 2, 3 años, en donde los niños que se enferman de cualquier virus, influenza, virus sincicial, un rinovirus, en el fondo empiezan a producir secreciones y estas secreciones no logran identificar que las tienen ahí dando vuelta y no tosen y eso se queda acumulado, se sobreinfecta y evolucionan con neumonias o con bronquitis recurrente. Eso también ocurre en las etapas más tardías de la vida. Y como sabemos que las personas con síndrome de Down tienen un envejecimiento más adelantado, lo que nosotros pudiéramos determinar como a edades más avanzadas de la vida, que en la población general pudiera ser sobre los 65, 70 años, en la población de niños con síndrome de Down o de adultos con síndrome de Down, eso se considera sobre los 40, ¿ya? Entonces, sobre los 40 años, las personas con síndrome de Down también aumentan ese riesgo de tener dificultades para toser, de acumular secreciones y tener mayor riesgo de complicarse con neumonias. Y eso también puede ocurrir no solo con el COVID, sino que también con la influenza, con el virus respiratorio sincicial, con el rinovirus y otros virus de las vías respiratorias. Entonces, sumado a que este virus es más agresivo, por supuesto que tenemos que estar alerta a este grupo de riesgo, especialmente los adultos sobre los 40 años. También conocemos que las personas con síndrome de Down presentan enfermedades crónicas asociadas, ¿ya? Y si uno mira el listado de las condiciones crónicas que aumentan el riesgo de COVID grave, nos encontramos con el elemento de la obesidad, ¿ya? También nos encontramos con el elemento de las cardiopatías congénitas, de las inmunodeficiencias. Esos elementos son elementos que pueden estar, además de la condición de síndrome de Down, presentes en este grupo, ¿ya? Y si bien es cierto, hay cosas que no podemos evitar, pero sí es nuestra tarea que esas enfermedades crónicas estén bien controladas, ¿ya? Una de las cosas que nos ha sucedido en este último año es que ustedes como familia, como cuidadores, han sido tremendamente rigurosos con cuidarse, ¿ya? Y han estado sin salir de la casa, pero eso también ha implicado que han estado sin controles médicos. Por lo tanto, una de las cosas más importantes es que esta alta frecuencia de enfermedades crónicas asociadas tiene que estar bien controlada, ¿ya? No podemos aumentar el riesgo adicional de alguna condición crónica que no esté controlada, porque eso por supuesto que los pone en una situación de mayor riesgo aún para complicaciones en caso de que se contagien de COVID. En uno de los estudios que nosotros hicimos respecto a enfermedades crónicas asociadas en adolescentes con síndrome de Down, nosotros describimos que un 90% de los adolescentes con síndrome de Down tenía alguna enfermedad crónica, ¿ya? Si bien es cierto, pueden ser enfermedades crónicas no tan relevantes en aumentar el riesgo de síndrome de Down, como por ejemplo vicios de refracción, hipoacusia, hipotiroidismo, que no son elementos que aumentan el riesgo, por supuesto que sí son elementos que pudieran incidir en cómo esa persona se manifiesta sus síntomas y que eso puede hacer consultar en forma tardía o evolucionar en forma más tardía. Y lo otro que se ha descrito en forma importante es que las personas con síndrome de Down, especialmente los adultos, cuando tienen alguna enfermedad intercurrente importante, tienen un deterioro cognitivo que a veces es transitorio o se les afecta su salud mental, especialmente por la, en el fondo, confusión mental que les produce los cambios de rutina, el dolor que no saben cómo manifestar, etc. Entonces, ese deterioro cognitivo o esa dificultad, confusión mental, hace que quienes vayan cuidando su salud a veces no logren identificar lo que les está pasando. Y ahí el poder trabajar en conjunto los equipos de salud con las familias, que son quienes mejor conocen
a sus hijos o a las personas que tienen a su cuidado, es tremendamente importante para poder actuar a tiempo. Ahora, como les comentaba, los pocos estudios publicados hasta ahora sugieren que las personas con síndrome de Down mayores de 40 años tienen más probabilidades de necesitar hospitalización, de tener una enfermedad grave por COVID o de morir por esa causa, en comparación con la población general de la misma edad. Ese es el corte en que determinamos que hay un mayor riesgo. Y ese corte ocurre en personas con síndrome de Down, tengan o no tengan alguna enfermedad crónica asociada. Para los menores de 40 años, ese riesgo aumentado ocurre en aquellos que además tienen una condición crónica de salud. Por ejemplo, si tienen una cardiopatía congénita, si tienen diabetes, y síndrome de Down es una combinación que los pone en un riesgo mayor. Ahora, para el caso de los niños, ha habido hartas preguntas, porque obviamente la gran preocupación es qué pasa a lo largo de todo el ciclo vital de una persona con síndrome de Down. Y en el caso de los niños con y sin síndrome de Down, generalmente no se enferman grave por el COVID-19, ¿ya? Yo les pongo generalmente, porque siempre existen las excepciones. Vamos a conocer personas con y sin síndrome de Down, menores de 18 años, menores de 16 años, que han evolucionado con algún COVID grave. Sin embargo, la gran mayoría de los niños con y sin síndrome de Down evolucionan en forma favorable, muchas veces tienen pocos síntomas, a veces son asintomáticos, y por supuesto, uno de los grandes sustos es la evolución del PIMS, que es en el fondo esta reacción inmune posterior al COVID que ocurre 3, 4 semanas después de la infección por COVID y que es en el fondo una respuesta inmune del cuerpo que el cuerpo responde en forma tremendamente exagerada al COVID y eso es lo que daña el organismo. Ahora, el PIMS es una condición infrecuente y me quiero tomar unos minutitos porque además sé que ha habido un poquito de repercusión en el último tiempo por casos de fallecimiento de niños con PIMS. Lo importante es que sepamos reconocerlo, ¿ya? Y en ese sentido, la frecuencia de PIMS es tremendamente infrecuente, ¿ya? A lo que va de la pandemia en Chile, aproximadamente se han reportado 200 casos de niños con PIMS. Considerando la gran cantidad de población contagiada, es una frecuencia baja, lo que eso no significa que sea cero, ¿ya? Y que en el caso de nosotros lo que tenemos que hacer es estar alerta a los síntomas y consultar en forma precoz o frente a síntomas sospechosos, es mejor preguntar que en el fondo subestimarlo. Ahora, desde el punto de vista respiratorio, el COVID-19 tiene un riesgo en los niños como lo tendría, por ejemplo, si se contagian de influenza, si se contagian de virus sincicial, ¿ya? Un niño menor de 2 años que se contagia de un virus sincicial puede complicarse y tener una hospitalización por esa causa si es que se contagia durante las epidemias de virus sincicial, ¿no es cierto? Más de alguno de ustedes tuvo esa experiencia de haber tenido a su hijo hospitalizado por esa causa. Lo mismo ocurre con el COVID en los niños chiquititos, ¿ya? Sin embargo, desde la experiencia nuestra como equipo, lo que hemos visto este año es que hemos tenido una tasa de hospitalización por COVID prácticamente nula en el caso de nuestro equipo, principalmente dado gracias a ustedes, que han tomado las precauciones y se han tomado esto tremendamente en forma muy seria y han protegido a sus hijos de los contagios. Y en ese sentido, no solo no se han contagiado de COVID, sino que tampoco se han contagiado de otros virus respiratorios, y eso de verdad que no solo ha protegido a sus hijos,
sino que también ha permitido que la tasa de hospitalización pediátrica sea baja, por lo menos en la temporada pasada, y que haya permitido también que los espacios pediátricos puedan haberse abierto para hospitalización de adultos que tanto lo han necesitado. Ahora, eso no quita de seguir manteniendo las precauciones para esta nueva temporada, de este nuevo pic que estamos viviendo, mientras esperamos que la población se logre vacunar y se pueda tener una protección de rebaño lo suficiente como para bajar la contagiosidad. Y ya que nombramos la vacuna, quisiera detenerme unos minutitos para que podamos entender el tema de la vacuna, ¿ya? Y para eso les voy a tratar de explicar cuál es el mecanismo de daño del SARS. No se enreden mucho con esto, sino que traten de seguirme un poco en qué es lo que ocurre cuando una persona recibe un virus en este caso y cómo esa persona monta una respuesta inmune, ¿ya? Dentro de las cosas que se saben hoy día del SARS-CoV-2, del virus propiamente tal, que es un virus que tiene unas espículas, unas espinas, ¿ya? Esas espinas, que son lo que se llama la proteína spike en inglés, esa es la proteína que el cuerpo detecta y que en el fondo monta una respuesta inmune contra esas proteínas, de manera de que el cuerpo, si se expone a esas proteínas, ya los anticuerpos que se han creado atacan a esa proteína y por supuesto que entonces ahí a través de esa proteína identifican que hay virus dando vuelta y nos defiende contra eso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Las vacunas se han desarrollado con distintas tecnologías para poder darle al cuerpo estos identificadores de virus sin que sea el virus propiamente tal, ¿ya? Hay vacunas que llevan esta proteína que es muy parecida o que se ha producido en forma genética y inocula eso, no el virus completo, sino que eso entonces el cuerpo detecta como si fuera el virus, monta una respuesta inmune y entonces se queda esta respuesta inmune como memoria que permite que en el caso futuro de que se exponga al virus propiamente tal, va a tener esta inmunidad presente para poder defenderse y que ese virus no cause tanto daño, ¿ya? Y es así como existen distintos mecanismos. Por ejemplo, acá a la mano izquierda pueden encontrar las distintas estrategias de vacuna, en donde, por ejemplo, una de las estrategias es un virus atenuado, donde si ustedes se fijan, estas son las proteínas spike, y este es un virus atenuado, significa que no es un virus que logre generar daño. También está un vector viral, que significa que es otro virus que se le ha puesto esta proteína spike. Entonces, en realidad, el cuerpo monta respuesta inmune contra este virus, pero contra esta proteína que es una de las principales que produce daño, y así el cuerpo lo detecta como tal y monta una respuesta inmune. Y también están principalmente las vacunas de RNA mensajero, que probablemente ustedes han escuchado. El RNA mensajero es el código genético que tienen los virus para poder, entonces cuando uno lee ese código genético, la célula produce esa proteína. Entonces, este código genético, que es el RNA mensajero, lo que hace es en el fondo que se generen esta identificación de esta proteína que pertenece al virus y entonces se pueda montar una respuesta inmune. Eso es a grandes rasgos, con palabras muy sencillas de cómo explicar estos mecanismos. Y si hay algún infectólogo, no me rete si he comentado alguna cosa con palabras no correctas, pero
a grandes rasgos, esos son los mecanismos de las distintas vacunas. Hoy día en Chile tenemos distintas vacunas, esto está sacado de la información técnica del Ministerio de Salud. Si ustedes se fijan, hay distintos mecanismos de vacunas, la virus inactivada, la que lleva un vector viral, las de RNA mensajero y las que llevan esta unidad proteica de la proteína spike. ¿Ya? Todas estas, la gran mayoría necesita 2 dosis de vacunación para poder lograr una respuesta inmune suficiente. ¿Ya? Después les voy a comentar, hay una sola de las vacunas que hasta la fecha requiere una sola dosis, pero de momento se necesitan 2 dosis para poder lograr una respuesta inmune suficiente. Hoy día, el plan de vacunación en Chile consta de 2 principales vacunas que han escuchado probablemente, la vacuna Pfizer, que tiene un mecanismo de RNA mensajero, y la vacuna CoronaVac de Sinovac, que es la que popularmente le llaman la vacuna china, ¿ya? Que tiene una vacuna a virus inactivado. Ahora, ambas vacunas requieren 2 dosis. Las vacunas son para mayores de 16 y 18 años. ¿Qué significa eso? La CoronaVac está probada para mayores de 18 y la Pfizer para mayores de 16. Por lo tanto, ese grupo que está entre los 16 y los 18 años, la única que podría ponerse en nuestro país es la vacuna Pfizer, ¿ya? Es importante saber que si alguien se vacuna la primera dosis con vacuna Pfizer, la segunda dosis también la tiene que recibir con vacuna Pfizer, ¿ya? No es que uno se pueda poner con un mecanismo y después usar el otro mecanismo, ¿ya? Lo que se llama son los estudios de intercambiabilidad, ¿ya? ¿Qué significa? No hay estudios de intercambiabilidad hoy día donde uno puede decir si te vacunas con una dosis de uno y después la otra dosis de otro, tienes el mismo resultado de inmunidad. Eso hoy día todavía no está. Por lo tanto, la recomendación hoy día es las 2 dosis con el mismo tipo de vacuna, ¿ya? Y lo otro que se ha recomendado es no poner vacuna de influenza en el periodo en que se estén vacunando con vacuna para coronavirus, ¿ya? Por lo tanto, en este periodo en que nos estamos vacunando con COVID, vamos a tener que esperar para después vacunarnos con vacuna de influenza y estamos a la espera de cuando el Ministerio de Salud haga un poco el lanzamiento de la campaña de vacunación de influenza. Hoy día nos estamos dedicando a que la población se vacune contra COVID. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la vacunación? ¿Ya? Si uno se vacuna, eso no garantiza de que uno no se va a enfermar. Tampoco garantiza de que uno no va a contagiar a otro, ¿ya? El objetivo de un plan nacional y masivo de vacunación es que disminuya la circulación viral en la población. Y eso se logra con un alto porcentaje de personas vacunadas, ¿ya? Y es por eso que el llamado es a que nos vacunemos la mayor cantidad de personas posibles que puedan vacunarse, ¿ya? Porque los menores de 16 años, por el momento, no se vacunan porque los estudios no están hechos respecto a seguridad y efectividad en menores de 16 años, ¿ya? Entonces, mientras esos estudios no estén disponibles, la indicación es para la población que sí ha sido estudiada, que es sobre los 16, 18 años, ¿ya? Entonces, mientras más gente esté vacunada, el objetivo es que el virus circule en menor intensidad y en el fondo las personas contagiadas sean menos y por supuesto que entonces las personas graves también sean menos y no colapsen los sistemas de salud como estamos viviendo hoy día. Ahora, también el objetivo es aumentar la inmunidad individual, especialmente de aquellos que tienen mayor riesgo, ¿ya? Y eso, en el fondo, lo que busca es que esa persona que está vacunada monte una respuesta inmune lo suficiente para defenderse contra el virus.
no solo que no le dé, que eso sería lo ideal, pero principalmente que si es que se contagia, tenga síntomas leves, tenga menor riesgo de enfermar con complicaciones y, por supuesto, menor riesgo de fallecer por esa causa, ¿ya? Entonces, a nivel poblacional, queremos disminuir la circulación del virus, y a nivel individual, aquellos con factores de riesgo, reducir ese riesgo de manera de que, en el fondo, al minuto que se contagien, ese contagio sea menos grave y menor riesgo de hospitalización y de fallecer por esa causa. Ahora, ustedes probablemente han escuchado lo que se llama el efecto de inmunidad de rebaño, ¿ya? Ese efecto de inmunidad de rebaño ocurre con todas las vacunas, y es cuando la población en su conjunto tiene una alta tasa de vacunación. ¿Qué significa eso? Mientras más personas vacunadas, menos probabilidad de que nos contagiemos, y entonces menos probabilidad al no contagiarnos de contagiar a otros, ¿ya? Y eso hace que la circulación viral se reduzca, ¿ya? Yo les voy a mostrar, existe, por supuesto, que a todas estas cosas aparecen todos estos ingenieros que hacen todo tipo de cálculos, y existe esta página web que hace una estimación de lo que los países han reportado de su población vacunada hasta la fecha y de la tasa de vacunación diaria. Entonces, aquí yo les puse este modelo, que lo que les puse como meta, que el 80% de la población en Chile esté vacunada, ¿ya? Esa era la meta que le puse aquí al sistema. El reporte dice que hasta la fecha de ayer, que saqué este pantallazo, el 17,5% de la población estaba vacunada. Y la tasa de vacunación diaria en Chile hoy día es de 1,5% de vacunados diariamente. Si seguimos a ese ritmo de vacunación de 1,5% de la población que se vacune diariamente, podemos lograr que el 80% de la población se vacune en 84 días, ¿ya? En 84 días podríamos lograr que el 80% de la población esté vacunada y que exista este efecto rebaño de reducción de contagiosidad a nivel de población. Y con eso, entonces, no solo protegemos a las personas vacunadas, sino que también a los no vacunados, ¿ya? Ahora, esto siempre y cuando se mantenga esta tasa de vacunación que llevamos hoy día, y además, en el fondo, tenemos que considerar que no vamos a estar protegidos hasta la segunda dosis de la vacunación y después de que el cuerpo monte la respuesta inmune. Uno no monta una respuesta inmune inmediata, ¿no es cierto? No es que le ponemos la vacuna y estamos listos, sino que hay un periodo en donde el cuerpo va montando esa respuesta inmune para lograr estar protegido. Por lo tanto, tiene un delay que uno tiene que considerar por lo menos 3-4 semanas para poder decir que en el fondo el cuerpo ha reaccionado frente a eso. Por lo tanto, la perspectiva de protección con esta vacuna, si es que seguimos hoy día el plan de vacunación nacional, en donde se logre el objetivo del ministerio de vacunar al 80% de la población, esto debiese ocurrir en aproximadamente 2-3 meses más, ¿ya? Por lo tanto, el mensaje es que no podemos bajar la guardia, primero, porque todavía queda camino que recorrer, ¿ya? Esta es una carrera de muy largo aliento. Lo segundo es que en el fondo hoy día tenemos una tasa ejemplar de vacunación. La población ha sido tremendamente adherida a este plan de vacunación. Sin embargo, tenemos que llegar a esos que tienen menos adherencia a la vacunación, que son los más jóvenes, los que no tienen enfermedades crónicas, que es todo el grupo que hoy día falta y que se irá vacunando las próximas semanas y meses. Ese gran grupo es el que tenemos que ojalá conquistar, de que tenemos que todos colaborar, porque esto es efectivamente un esfuerzo colaborativo de todos. Ahora, el plan de vacunación
Para personas con síndrome de Down propiamente tal, yo debo ser súper honesta que no había sido explícito hasta la semana pasada en que logramos que fuera explícito en el plan de vacunación. ¿Qué significa eso? Muchas familias manifestaron que sus hijos o sus personas que estaban a su cuidado los llevaban a vacunar y en el fondo en el vacunatorio la persona que estaba a cargo veía cuáles eran las indicaciones y no estaba el síndrome de Down propiamente tal en ese listado y les decían que en este momento la vacunación no estaba priorizada para ellos. Lo que no significa que no puedan vacunarse después, porque después viene toda la población general que no tiene enfermedades crónicas. Bueno, las gestiones se fueron haciendo de manera de aclarar a las personas que toman las decisiones de que este grupo de personas son personas de riesgo equiparables a las personas con diabetes, por ejemplo, y fue acogido para poder ser explícitos, ¿ya? Y hoy día en el plan de vacunación ustedes van a encontrar que en las indicaciones sale incluido síndrome de Down como una condición de riesgo de vacunación. Por lo tanto, hoy día, todo adulto con síndrome de Down mayor de 16 años debe vacunarse según el plan de vacunación del grupo de personas con condiciones crónicas, ¿ya? Hoy día, martes 16, le toca a las personas entre 36 y 41 años que tienen enfermedades crónicas, que son este grupo 1E. Ese grupo 1E hoy día está incluido en las personas con síndrome de Down, tengan o no una enfermedad crónica asociada, ¿ya? Esa persona con Perdón, síndrome de Down que no tiene nada más puede ser vacunada hoy día en este grupo, ¿ya? Y en perdón, eso quiero doctora, ser tengo, súper rigurosa en recordarles cuál es el esquema de vacunación, porque en las redes sociales ustedes preguntan, pucha, fui hoy día, no me quisieron vacunar, pero claro, la joven tenía 20 años y fue el lunes 15 cuando no corresponde. Entonces también ahí tenemos que colaborar en que tenemos que adherirnos al plan de vacunación para que todo sea ordenado, no hayan aglomeraciones y tampoco pasen malos ratos, porque las personas que están en la vacunación están tratando de hacer lo mejor posible. Y para eso es que se ha hecho un plan ordenado que permita que cada uno sepa en qué minuto vacunarse y además también está incorporado un espacio de rezagado, si es que se me fue, no tuve la información, no alcancé a ir, no pude llevar a la persona que estaba a mi cuidado, etcétera, hay un periodo para personas rezagadas en donde se pueden ir y vacunar. Entonces hoy día, en esta semana, hoy día le toca a las personas entre 36 y 41 años, mañana entre 30 y 35, el jueves entre 22 y 29 y el viernes entre 16 y 21. ¿Ya? Ahora el viernes, que toca a las personas entre 16 y 21, tienen que tener ojo porque los jóvenes entre 16 y 18 tienen que recibir vacuna Pfizer, que es la vacuna que está aprobada para jóvenes de 16 en adelante, ¿ya? Porque los sobre 18 pueden recibir cualquiera de las dos, pero entre 16 y 18 es vacuna Pfizer, y no todos los vacunatorios tienen vacuna Pfizer. Está publicado en el Ministerio de Salud cuáles son los vacunatorios en todas las regiones que tienen vacuna Pfizer para que se acerquen directo a ese vacunatorio y no vayan a otro y se peguen el pique, que tengan y que les digan no, no se puede vacunar aquí, se tiene que vacunar allá, ¿ya? Para que cada uno en su región busque cuál es el vacunatorio donde tienen vacuna Pfizer. Eso está publicado y en el fondo con eso entonces van a poder ir al lugar que corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, aclarado eso, adultos mayores de 16 años se pueden vacunar toda esta semana y aquí en adelante en todos los momentos de rezago para poder quedar todos vacunados. Por supuesto que hay contraindicaciones de vacuna. En el caso de que una persona esté con fiebre, no debiese vacunarse. Las personas que tienen inmunodeficiencias, ¿qué significa eso? Personas que tienen las defensas conocidamente bajas en forma específica, deben consultar con su inmunólogo si es que la vacuna le va a servir o no, ¿ya? Especialmente aquellos que, por ejemplo, reciben inmunoglobulinas
o reciben algún biológico. Todas esas personas saben de qué estoy hablando, así que los que se sienten identificados, por supuesto que primero tienen que consultar con su médico tratante para poder saber si es que hay indicación o no de vacunación o si hay algún riesgo adicional. Ahora, también, y ayer hubo un boom en el fondo de información, porque partió también ayer el plan de estrategia Capullo. Y en esto también quisiera como aclarar qué significa la estrategia Capullo. La estrategia Capullo significa que aquí, si estamos en el centro, hay una persona susceptible de evolucionar con alguna complicación, pero que por edad no puede ser vacunado o porque tiene alguna situación en que la vacuna pudiera producir más daño que beneficio. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca que todo su entorno se vacune de manera de que reduzcamos la circulación viral en su entorno, ¿ya? O sea que no llegue el virus a la casa mientras todos estemos protegidos, la posibilidad de que el virus llegue a la casa es menor. Entonces, lo que se busca es vacunar a los cuidadores cercanos de esa persona, ¿ya? Y el plan de vacunación de estrategia Capullo para COVID se ha planteado hoy día para las familias y cuidadores de niños con inmunodeficiencias. Ese es el plan nacional hoy día que partió ayer, y dentro de esas indicaciones también está incluido, dentro del listado de personas con inmunodeficiencia o con riesgo, está incluido los niños con síndrome de Down, en forma explícita. Por lo tanto, hoy día, los cuidadores o familia que viven con niños con síndrome de Down, menores de 16 años, porque los mayores se pueden vacunar ellos mismos, menores de 16 años, podemos priorizar a esas familias para la vacunación, ¿ya? Es importante decirles que esto es prioritario, o sea que se van a vacunar en este periodo, porque toda la población la idea es que se vacune. Si no se vacunan ahora, se van a vacunar más adelante. Pero priorizamos la vacunación en este grupo, ¿ya? El plan es que, como la priorización, es que 4 personas como máximo dentro de ese grupo pueda adelantar o priorizar su vacunación. Hay muchas familias que ya están vacunadas por distintas razones, por el trabajo que cumplen, porque tienen enfermedades crónicas, por la edad, etcétera, ya están vacunados. Pero hay muchos, especialmente papás de los más pequeños, que son papás jóvenes, que no tienen enfermedades crónicas, o cuidadores, ¿cómo se llama? Asesoras del hogar, que en el fondo todavía no se han vacunado y que son cuidadores importantes en la familia. Todo ese grupo pudiera caer hoy día en esta indicación de vacunación, ¿ya? Ahora, como les decía, la estrategia Capullo hoy día que incluye son este tipo de patologías en pacientes pediátricos, ¿ya? Inmunodeficiencia primaria, y aquí entonces el ministerio ha incluido en forma explícita la condición de síndrome de Down. Por lo tanto, todas las preguntas ayer, pero es que el vacunatorio no sabe, qué sé yo, tranquilos, esto está en la normativa, y por lo tanto, si alguien va con el formulario autorizado que certifica que esa persona tiene síndrome de Down y esos son los cuidadores que tienen la indicación de vacuna, debiesen recibir la vacuna sin problema, ¿ya? Ahora, el formulario. Este es el formulario, está disponible para descargar en la página web. Si es que alguno de sus médicos no lo conoce, ustedes también los pueden orientar, o si aquí hay médicos o profesionales de la salud presentes en esta charla, está disponible en la página web del ministerio. Y lo que hay que llenar es los datos del establecimiento, o sea, del centro de salud en que se controla ese niño. Puede ser el consultorio, el CESFAM, la consulta privada del médico, la clínica, el hospital, donde se controle ese niño, ¿ya? Los datos del niño menor de 16 años, la condición, síndrome de Down, y aquí van las
máximo 4 personas con su RUT y edad, que son las personas que se van a vacunar. Esto tiene que llevar la firma, timbre del médico o la enfermera del CESPAM, y con eso debiese poder ir al vacunatorio y vacunarse a esas personas de la estrategia Capullo. ¿Ya? Hoy día nosotros, como ha sido una avalancha y hay muchas familias que han sentido un poco la imperiosidad de vacunarse ya, yo les he sugerido que ustedes mismos puedan llenar los datos de este formulario para que entonces lleguen con más facilidad a su médico tratante o a la enfermera para la firma, dado que el interés probablemente de ustedes como familias y cuidadores es estar lo más protegidos posible para proteger a las personas que están a su cuidado. Entonces, en resumen, las personas con síndrome de Down tienen un riesgo mayor de evolucionar con complicaciones por COVID. Los adultos mayores de 40 años tienen un mayor riesgo, tengan o no enfermedades crónicas asociadas. Los niños tienen bajo riesgo de evolucionar grave. La vacuna está indicada en todo mayor de 16 años y deben ser un grupo para priorizar en los planes de vacunación. Y como sé que también hay personas de fuera de Chile que están escuchando eso, ojalá vayan con esta información a sus respectivas autoridades para que en el momento de planificar vacunas le den prioridad como corresponde. Y en el caso de Chile, para los cuidadores de niños menores de 16 años con síndrome de Down, se estableció la estrategia Capullo. Independiente de la vacunación, debemos mantener las medidas de prevención. Como les comentaba, esto es una carrera de largo aliento, todavía necesitamos que haya un porcentaje mayor de población vacunada para poder tener este efecto rebaño de protección más general. Por lo tanto, mientras tanto, debemos mantener lavado de manos frecuente, uso de mascarilla, distanciamiento físico, cuarentena responsable de los enfermos y sus contactos, evitar exponerse en sitios públicos a menos que sea necesario, y cumplir las medidas de la autoridad sanitaria para colaborar en los planes de contención de la pandemia. Yo sé que es tremendamente difícil, ya estamos todos agotados, pero de verdad que es un último esfuerzo para que logremos estar todos protegidos, reduzcamos la cantidad de personas enfermas graves y quienes entonces que los hospitales no se vean colapsados como lo estamos viendo hoy día. Finalmente, cada uno debe ser muy responsable de cómo se cuida, porque también al cuidarnos nosotros podemos cuidar a otros. ¿Ya? Ustedes como cuidadores, si se enferman, también van a tener problemas porque ¿quién cuida a mi hijo o hija con síndrome de Down si yo estoy enfermo? ¿Cierto? Entonces es tremendamente importante que ustedes también se cuiden para poder cuidar a otros. Ojalá que este espacio haya aclarado hartas dudas y que ahora vamos a dejar un momento para contestar las preguntas que puedan surgir en las personas que están participando. Aprovecho, por supuesto, la instancia de difundir un proyecto que estamos haciendo en el centro, liderado por la doctora Macarena Jofré, en que estamos validando una escala de calidad de vida para personas con síndrome de Down, así que feliz si todos pueden colaborar. Necesitamos reclutar 400 personas que participen, así que ojalá puedan difundir lo mejor posible este proyecto, porque cada cosa va colaborando en el beneficio de toda la comunidad de las personas con síndrome de Down. Muchas gracias. Hola. Bárbara, Hola, ¿te buenos días. parece que empecemos a contestar las preguntas que están del chat, que son varias? Sí. Y de ahí terminemos con esa, y si hay unas más, ahí se conectan y nos van diciendo. Mira, Francisca Gil dice, respecto a la vacunación por estrategia Capullo, los cuidadores que se vacunen deben ir esta semana según el calendario de edad. Lo dijiste ya, pero para reafirmarlo. Sí, para reforzarlo, en el fondo pueden ir a partir de ayer, hoy. No es por calendario de edad, o sea, tienen que ir por estrategia Capullo, uno dentro de las indicaciones más. Y pueden ir de aquí en adelante. En el fondo,
durante la semana, puede ser en el día de rezagados, pero... Pero con el formulario que está en el ministerio. Exactamente, con el formulario donde esté el dato de cada una de las personas y con la firma del médico o enfermera. Y además hay que acompañarlo con la credencial como para decir efectivamente, o sea, con la credencial de discapacidad de la persona. No, la credencial de discapacidad no es necesaria para la estrategia Capullo. Tampoco es necesaria para las personas con síndrome de Down si tienen la indicación de su médico tratante que diga vacuna COVID, diagnóstico síndrome de Down, eso basta para ir a vacunarse. O sea, para ir a vacunarse, estrategia Capullo, formulario, ¿ya? Para los adultos mayores de 16 años con síndrome de Down, puede ser una receta que diga vacuna COVID, diagnóstico síndrome de Down, cualquier resumen, informe, epicrisis, receta que diga diagnóstico de síndrome de Down, basta. Y por supuesto, dentro de esos certificados varios que uno puede usar, está también la credencial de discapacidad. Para el caso en la indicación, porque también está abierto en todo este periodo para personas con discapacidad severa a profunda. Eso es amplio, es la indicación no solo para personas con síndrome de Down, sino que con otras discapacidades intelectuales, discapacidad motora, auditiva, etc. Todo ese grupo de personas con discapacidad severa profunda también lo pueden usar con su carnet de discapacidad, ¿ya? Pero no, en el fondo, no tengan susto de que no los van a vacunar si no tienen el carnet de discapacidad. Hoy día, en el caso del síndrome de Down, basta con el formulario para la estrategia Capullo y algún respaldo del diagnóstico de síndrome de Down para los adultos. Ya, vuelven a preguntar por el tema de la vacuna de la influenza, si se pueden vacunar o no. Como les comenté antes, sin lugar a dudas, cuando parte la campaña de influenza, ojalá se vacunen todos. El mismo mecanismo, mientras más vacunados, menor circulación viral. En el caso del momento de la vacunación, la idea es que ojalá sea 2 o más semanas después de la segunda dosis de COVID, ¿ya? Ya, En el momento que preguntan se pone acá. ¿Perdón? No, dale, perdón, no te habías terminado. En el momento en que se pone la segunda dosis, de ahí por lo menos 2 semanas de espera para poder vacunarse con influenza. Y por Ya. supuesto los niños que no están recibiendo vacuna COVID, apenas parta la campaña de vacunación de influenza, se pueden vacunar. Me pregunta una madre que está amamantando a su hija de 6 meses si se debe vacunar o no. Sí, no hay una contraindicación para recibir la vacuna en el caso de mamás que están lactando. ¿Ya? Si bien para las mamás embarazadas no hay estudios y en este minuto se recomienda abstenerse, pero para aquellas que están lactando no habría problema en recibir la vacuna si tiene un niño chico, en este caso sería por la estrategia Capullo. ¿Y debe ser la Pfizer también, doctora? ¿No? En caso de 16 años, o sea, de menores de 18 tiene que ser la Pfizer, ¿o no? Exactamente, pero madres que están lactando no tienen indicación de una u otra. Ya. Como última duda, perdón la interrupción, la Dominga, la de 6 meses, la que hacíamos referencia recién, ella tiene alergia a la proteína de la leche de la vaca. ¿Hay alguna contraindicación? No, porque las contraindicaciones son dirigidas a quien recibe la vacuna. Perfecto. ¿Ya? Gracias. Ya, aquí preguntan, ¿dónde pueden saber si dónde está la Sinovac y dónde está la Pfizer? Se tienen que meter al Ministerio de Educación y ver los De vacunatorios. salud. De salud, de educación, perdón. Ministerio de Salud, hay una página muy, muy completa del plan de vacunación y ahí están
a partir, todos los documentos, además de información, está el listado de vacunación, ¿cómo se dice?, de vacunatorios que tienen vacuna Pfizer, en todas las regiones del país. También preguntan si han habido resultados no deseados en algunas personas con complicaciones o muerte que se asocian a la vacuna, pero en caso de personas con síndrome de Down. No hay estudios de vacunación en personas con síndrome de Down, por lo tanto no podría responder esa pregunta. No hay reportes en donde haya alguna asociación de complicación. Ahora, lo que sí el grupo de expertos recomienda que la respuesta inmune a vacuna de las personas con síndrome de Down debiese ser en la misma tasa de complicación que la población general respecto a la vacuna. ¿Ya? La vacuna tiene efectos adversos, la vacuna produce dolor en el sitio de punción, puede producir enrojecimiento, dolor muscular, fiebre los 2 días siguientes a la vacunación, eso puede ocurrir. ¿Ya? Y eso es importante de saber que en un porcentaje esas son las complicaciones más frecuentes de la vacuna. Y complicaciones infrecuentes también pueden ocurrir, pero obviamente estamos hablando de situaciones muy, muy infrecuentes. Hay una vacuna que está en entredicho, que no está disponible acá en Chile todavía, que es la vacuna de Oxford, y que hoy día, en el fondo, hay algunos países que las han suspendido por efectos de personas que han tenido trombosis en relación o asociado al contexto de vacunación. Todavía no hay una claridad o evidencia de que eso sea producto de la vacuna, pero por eso hay algunos países que por el momento han suspendido el uso de esa vacuna. Esa vacuna hoy día no está disponible en Chile todavía, así que de momento creo yo que la vacunación es un periodo en que estamos en una vacunación de emergencia. ¿Ya? Probablemente en otras circunstancias esperaríamos más tiempo, mayores estudios específicos en personas con síndrome de Down, etcétera, pero este es un periodo de emergencia y que por supuesto que eso implica también tomar decisiones con la información que es disponible. Entonces, los menores de 16, estoy hablando de 15 para abajo, obviamente, ellos no hay que vacunarlos principalmente porque no han habido estudios. Exactamente, los menores de 16 años no hay estudio de vacuna respecto a seguridad y efectividad. Por lo tanto, mientras esos estudios no existan, no hay indicación de vacunación, no está aprobada la vacuna para esa edad. ¿Ya? Margarita, que es paciente tuyo, dice, ¿cómo hacemos para hacerle llegar el formulario? A ti. ¿A tu correo? ¿A cómo? Por favor, a mi correo, con paciencia. Debo decir que anoche me quedé hasta las 2 de la mañana llenando formularios. Recibí 48 formularios en menos de 2 horas. Así que, de verdad, que tengo 1000 cosas que hacer. Tengan paciencia, las vacunas no se van a acabar. Así que sí, mándenme los formularios y yo los voy a ir llenando en la medida que pueda. Pero esa es la idea, ¿ya? Que se puedan contactar con sus tratantes para que puedan llenar su formulario. Hola, ¿Ya? buenos días. Perdón, ayuda mucho el que puedan enviar el formulario con letra clara y con los antecedentes completos. Quisiera hacer una pregunta. Pregunte. Ya, se escucha así. Con respecto a la estrategia Capullo, ¿ese formulario lo puede firmar cualquier médico que trate al niño? Sí, cualquier médico, cualquier Ya. profesional médico o enfermera. ¿Ya? También puede Ya. incluirlo la enfermera del CESFAM, a la enfermera de su consultorio. Ya, y otra consulta. Tenía entendido que son para 4 personas que viven prácticamente con el niño, ¿cierto? Exactamente. Independiente de la edad, de que si tienen morbilidad o no. Las personas tienen que ser sobre 16 años, porque en el fondo la vacuna no está indicada para menores. También han preguntado si esto va para los hermanos.
los hermanos menores de 16 años no se pueden vacunar, ¿ya? Esto es para mayores de 16 años, cuidadores que están en la familia, y por supuesto que con esto se prioriza. Si hay una persona de 60 años que tiene diabetes, esa persona ya está priorizada por sus enfermedades crónicas y por su edad, ¿ya? Sí, po. Esto busca un poco adelantar la vacunación de adultos que son peri 40 o menores que están al cuidado de los niños, y que eso implica adelantarlos porque probablemente a ellos les va a tocar la vacuna oficialmente bastante más adelante. Ya, y con este papel yo me puedo presentar en cualquier centro médico, En el cualquier vacunatorio, vacunatorio, o sea, en cualquier parte donde estén vacunando. exactamente, con el formulario lleno y firmado Ya. por el profesional responsable, usted va con su carnet de identidad al vacunatorio que le corresponda o el vacunatorio donde usted esté. ¿Ya? Esa es la indicación. Usted donde esté, el vacunatorio. Ya, se lo preguntaba porque, por ejemplo, nosotros somos de Padre Hurtado, pero mi pareja que vive con nosotros y convive con mi hijo que tiene síndrome de Down, él no está inscrito dentro de esa comuna, pero él No, da lo podría mismo. acceder. No, da lo mismo. Da lo Ya. mismo. Importante que sea el entorno que rodea a su hijo con síndrome de Down, el que se esté vacunado. También en el mismo listado puede ser la mamá, la abuela y una asesora del hogar. Todos viven en lugares distintos, pero cuidan al niño. Ya. Las tres personas corren. ¿De acuerdo? Ah, ya. Ok, entendido. Muchas ¿Ya? gracias. De nada. Josefina tiene la mano levantada para que hagas tu pregunta. Hola, buenos días. Mire, yo soy hermana de una joven con síndrome de Down de 28 años. Ella ya tuvo COVID en enero y después de un mes se hizo el examen de antígenos, donde parecía como que ella iba a tener como un tiempo de inmunidad. Mi pregunta es relacionada con eso. ¿Es tan así de verdad que hay como un tiempo de inmunidad después de tener el COVID? ¿O no es mito, pero quiero decir, no es tan como exacto? Mira, a ver, ustedes tienen que pensar que llevamos un año y un poquito de experiencia con este virus. Por lo tanto, nadie puede decir que esa inmunidad le va a durar 3 años porque no tenemos la menor idea. ¿Ya? No hay nadie que haya tenido 3 años de evolución desde la enfermedad. Por lo tanto, lo que se sabe hasta ahora es que la respuesta inmune, de momento, tiene un pic y se mantiene. Hay algunos que no montan una buena respuesta inmune. Por lo tanto, hoy día la indicación de vacuna es para las personas que hayan tenido o no COVID. O sea, las personas que tuvieron COVID también tienen indicación de vacunarse para fortalecer esa respuesta inmune que a veces no es tan buena. ¿Ya? Pero hoy día el tiempo de protección que da el haber tenido la enfermedad es bastante poco incierto y es muy individual. ¿Ya? Hay personas que tienen una enfermedad muy leve y por lo tanto también montan una respuesta inmune también muy leve. Yo. Ya, muchas gracias. Seguimos por si quieren levantar la mano, Nicolás. Nicolás, tú levantaste la mano. ¿Quieres hacer tu pregunta? Sí, hola, buenos días. Yo soy la mamá de Nicolás, sí. Vale. Él es un síndrome de Down. Mi pregunta es, él en este minuto tiene 15 años y 9 meses. ¿Debiera o no vacunarlo? Él tiene varias enfermedades de base que están tratándose en el San Borja y estoy en el dilema porque todos los años le ponen la de la influenza. Entonces mi preocupación es, ¿le debo poner ahora la COVID faltándole igual unos pocos meses o no? Porque la influenza tiene que ponérsela sí o sí y todos nosotros. Ahora, el de no ponerse la COVID, ¿yo igual tengo que colocarla con mi familia o no? Esa es mi pregunta. Gracias. La indicación de vacuna COVID es a partir de los 16 años cumplidos. ¿Ya? Perfecto, ¿ya? Si yo cumplo mañana 16 años, desde mañana me puedo vacunar. Ya,
Perfecto. El que tiene 15 años, 9 meses no se puede vacunar todavía, ¿ya? Y eso es una Ok. normativa, uno dice, bueno, 3 meses, ¿qué pasa? Bueno, hay Ujú. ciertas normativas que se deben cumplir. Ahora, cuando él Refe- cumpla 16, el Pero- plan de vacunación va a estar disponible y se va a poder, se va a poder vacunar. Ya. Pero mientras Antes, tanto, hay que ujú. vacunar a su entorno y en el fondo usted sí pudiera pedir vacunación capullo para el entorno de su hijo. Ya, perfecto. ¿Mm? Perdón que me alargue un poco. Lo otro, por ejemplo, él ya me quedó claro que no lo debo vacunar contra COVID. Por el momento, cuando Por cumpla el momento. 16, se vacuna. Ah, ya, esto va a seguir todo durante sí, durante todo lo que dure. Ahora, mi pregunta, otra pregunta. Como él tiene una leucopenia en estudio, ya hace harto rato, para los que no saben, y son sus defensas un poco más bajas, eh, ¿es conveniente igual ponerle las dos vacunas COVID e influenza? Porque en este minuto usted sabe que el San Borja todavía está todo con el revuelo y pediatría todavía no tiene, solamente el neurólogo. Y el neurólogo me deriva a pediatra y él no, todavía no tiene hora. Entonces mi problema es ese. ¿Será conveniente ponerle las dos vacunas? Porque él ya, me imagino que en próximo ya abril tendremos el calendario para influenza. Y en Mire, junio él estaría yo de cumpliendo con... momento no tengo información de cuándo sale la campaña de influenza, Ujú. pero en el caso de los niños, cuando parte la campaña de influenza, la idea es que ojalá se puedan vacunar. Eso es para los niños que no están recibiendo vacuna COVID. Ya, Para, perfecto. en el caso de leucopenias, las personas con síndrome de Down tienen una altísima frecuencia de leucopenias, que son leucopenias aisladas, que no traducen enfermedad. Ya, perfecto. Ahora, es muy importante que eso es una decisión individual. Acá no podemos nosotros dar recomendaciones individuales e interpretar Ujú. sin conocer al niño. Por lo tanto, como generalidad, es importante saber que las leucopenias aisladas son benignas, pero eso también depende de cada niño, porque si ¿Cómo es vaya un el niño que sí? tiene una leucopenia aislada, pero tiene neumonias todos los años, esa es otra historia. ¿Ya? Entonces Ya, eso, por supuesto que depende de cada niño y eso tiene que verlo cada familia con su médico médico tratante. tratante o pediatra tratante o médico familiar del consultorio. Ya, ok, muchas gracias. Ujú. ¿Alguna pregunta más? Al parecer no. Muy bien, pues ojalá que nos vacunemos, sigamos cuidándonos, ojalá no tengamos personas con síndrome de Down contagiadas y si es así, espero muy sinceramente que no se compliquen y que ustedes también como cuidadores también se cuiden y si se enferman sean enfermedades leves. Esta es una maratón de largo aliento, así que también les mando mucha energía para ahora esta nueva temporada que también viene difícil. Así que les vaya muy bien. Una cosa más, recordarles que vamos a subir la charla a las redes sociales, al canal de YouTube y a Facebook, en caso que la quieran compartir, la quieran revisar de nuevo, etc. Buenos días, ¿puedo hacer una consulta? Aprovecho antes que nos vayamos. No, lo que pasa, la puse en el chat, pero no la consultaron. Ah, perdón. Es sobre mi hijo, que él tiene 20 años, entonces a él le toca la vacuna el día viernes, pero yo quería consultar si a sus cuidadores igual se la van a colocar o no, o los cuidadores solamente a los menores de 16. La estrategia Capullo es solo para los familiares de menores de 16 años, ¿ya? Porque en el fondo, para los mayores de 16 años, quedan protegidos porque ellos mismos se van a vacunar, ¿ya? Y por supuesto que el entorno se tiene que vacunar cuando le corresponda, según riesgo, según edad, ¿ya? O sea, ustedes probablemente se van a vacunar cuando les corresponda vacunación por edad o por enfermedades crónicas, o que eso ya también viene pronto. ¿Ya? Ya. Pero la Listo, muy estrategia amable, Capullo gracias. es para familiares de
jóvenes y niños menores de 16 años. Ya, gracias. Muy bien. Que les vaya bien. Gracias, Doc. Le hice una consulta por ahí interna. No leí los chats, así que correo, por favor. Ya, besito, muchas gracias.